que hasta viendo la manera como funcionan, ves el sentido democrático que tienen todos. Os invito a que busquéis cosas del Science Museum. Veréis el sueldo de las personas. Es que lo veis, está todo tan transparente, que os dais cuenta a veces cuando los ingleses dicen no queremos entrar en la Unión Europea, pero es que tiene un sentido de la democracia y el sentido de que la gente, el papel del pueblo, que es muy diferente al resto de los países. Y esto lo ves con un indicador como esto para ver qué información tengo de estos museos. Allí lo tienes todo, la evolución, de cada año, los informes que han hecho de cada año, los visitantes, está todo puesto en estos museos. Bueno, esto, para que veáis, pues Pit de hecho es un agujero, ¿no? Es una mina, Brannigan Pit. Este es el museo de la pizarra, llosa, no sé si las piedras de llosa para hacer la losa, para la construcción. Después tienen el Waterfall Museum, que de hecho es un museo técnico que explica la evolución de la técnica en Gales. Y después este es el Museo Nacional de la Lana, también nacional en este caso de Gales. El otro museo que es interesante, que este es un museo que es lo que los franceses llaman el savoir-faire. Entonces el know-how o como el saber hacer, ¿no? El saber fabricar, ¿no? En este caso sería. Y de alguna manera aquí tienen una serie han unido una serie de fábricas, de lugares productivos industriales y algunos perindustriales, de diferentes actividades. Están organizados, cada museo tiene su independencia y tienen un centro con 10 personas y este centro lo que realice son sus funciones de difusión, de conservación, dan soporte también a montajes museográficos, y dentro de estos centros hay 6 que son museos nacionales, Musée de France, museos de Francia llaman, y estos son museos que el Estado les da dinero, pueden recibir dinero del Estado, y cada año el municipio donde está, la comunidad donde está, ha de rendir cuentas de cómo se ha gastado el dinero. Primero se proponen los proyectos y después se rinden cuentas. Esto es algo que cuando hablamos aquí de museos, de la estructuración de museos de Cataluña, tendríamos que tener unos museos, al menos que recibieran unas ayudas para el funcionamiento de los museos. Esto es un poco lo que son estos museos. El otro día estuve hablando con ellos, me decían, bueno, que no puedo hablar mucho rato, pero que de alguna manera pues tiene este centro, ahora tienen problemas económicos, pero que de alguna manera tienen unidad de soporte a la museología industrial del Franche-Comté. Aquí veis dónde está el Franche-Comté, que era una región, y aún es una región altamente industrializada. Entonces aquí he puesto, son los 11 sitios, los 11 museos que forman parte de este museo, que creo que es medio etnológico y medio industrial. Este sería la fábrica de Kirch. Kirch es alcohol que se hace con cerezas, pero lástima por las cerezas, pero este es un centro que hacen vidrio. Esto es un centro minero. Este es el museo que hacían herramientas, o sea, como en catalán, tallar, cortantes. Esto es una pequeña fundición que tienen, me dejé poner los títulos. Y esto, un museo del hierro y de ferrocarril, pero que el ferrocarril en este sentido son maquetas. Así que, bueno, después tiene un museo que no es este, que es sobre la sal, ¿no?
Otro museo que está inspirado, es decir, sí, que en el Museo de Ciencia y la Técnica, yo soy amigo de la directora de la fundación, en Grecia, cuando tenían dinero, supongo que ahora lo han parado, hicieron, la directora, viendo un poco lo que nosotros habíamos hecho, hicieron una red en Grecia sobre museos también de técnica. Ya hay el Museo de la Seda, el Museo del Agua, tienen dos museos del aceite, el Museo que en castellano no me sale del tocho, del ladrillo y la teja, el museo, otro museo del aceite que depende del otro museo, el mármol, y después tienen un museo sobre paisajes, otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, tienen una red, esta es una red centralizada, sería como el caso de Londres, que, digamos, el Banco Central tiene los servicios museológicos de conservación y da una atención directamente a todos los museos. Es decir, cada museo, por lo que me explicaron, hay muy poca gente y la actividad museológica está muy centralizada y dirigida desde el banco. Esto es el Museo del Agua, es un lugar que hay un río y hay diversos molinos, como este molino polvorero. Este es el Museo del Aceite, pero este es un museo que no está en un lugar de aceite, es un museo donde han puesto piezas, es un museo técnico sobre el aceite. El otro es un museo es un museo como industrial. Este es el Museo del Mármol, también sería otro museo, este de aquí, el Museo del Mármol. Este es el Museo del Aceite de Lesbos. Y después este, que lo visité el año pasado. Este es un museo muy grande, muy bien hecho sobre el ladrillo, y además que pues tienen parte, pues hay un restaurante, es decir, que de alguna manera intentan sacar rendimiento de todos estos locales que hay, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro museo, nos vamos a Renania. En Renania, digamos, somos dos museos hermanos, porque constantemente tenemos relación con ellos. Esto en Renania nacieron un poco como nosotros, pero un poco para ver un poco también la diferencia entre los alemanes y nosotros. Nosotros, digamos, vamos a hacer unos museos. Primero, que nosotros de alguna manera los íbamos incorporando, no teníamos una planificación. Ellos en el 90 dijeron, vamos a hacer 6 o 7 museos en 10 años, en 2002, y pusieron la fecha, y solo se equivocaron en el último, que en vez de hacerlo julio del 2002, lo hicieron en agosto de 2002, que pidieron excusas. Lo siento, pero nos hemos retrasado. Es decir, que de alguna manera el Parlamento de Renania, Renania-Westfalia es un land, y de las cuestiones que nunca lo he entendido, por la cuestión de Prusia, tiene dos provincias, Renania y Westfalia. Entonces, Renania, que sería tiene como una diputación con unos derechos, tiene una autonomía dentro de Renania y Westfalia también. Y de alguna manera, unas cosas que tiene como autonomía es de la cultura. Entonces, el Parlamento aprueba que se haga esto, aprueba la inversión y aprueba el presupuesto para los funcionamientos, que ya lo prevé en el año 2000, y aprobaron de 2002 en el año 90 aprobaron estos presupuestos, pero las dos cosas, inversión y funcionamiento, los iban inaugurando, los iban equipando, y digamos el museo pues han podido funcionar. También tiene unos problemas muy grandes económicos actualmente, es decir, también están cortando los presupuestos muy grandes, pero esto es un poco para que veáis un poco las eficiencias de estos museos, al lado un poco de la improvisación nuestra, en el cual me incluyo, porque yo he sido el que descubro un museo, vas viendo las oportunidades que hay para poder ir restaurando. Tienen un inconveniente, que cuando ellos determinan un plan, lo que está fuera del plan
ya puede ser, bueno, no exagero, ¿no? Puede ser su valor, pero espérese al 2002, que es, podríamos hacer otro plan. Pero digamos, van como una máquina. Esto me decía la directora de este museo, que también ahora es la directora general de Renania de Patrimonio. Digamos que nosotros los alemanes, cuando nos ponemos una cosa, vamos haciendo, es como una máquina que se pone en marcha. Este es el Museo Central, que está en... se me ha ido el nombre. Mulhouse, no, ya me saldrá. Que es una fábrica de zinc, y aquí explica un poco la industrialización de Renania. Es Oberhausen, perdón. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 museos industriales. Bueno, esto me ha salido. Esto es un primer alto horno que hicieron arqueológico, y lo mismo que hicieron en Iron Bridge, lo han cubierto, que esto me lo enseñó Milena el año pasado. Esto me ha saltado. Esto es Engels Kirchen. Esta es la fábrica del padre de Engels, y este es donde vivía el padre de Engels, de Marx y Engels, de Engels. Y esto han cogido un trozo de la fábrica, el otro está reutilizado, y explican es como un poco la colonia Sedó, si la habéis visitado, el lugar donde hay la turbina, porque nos copiaron una serie de cosas a nosotros cuando vienen aquí. Hay una turbina, y allí han puesto un centro de interpretación de la fábrica. Entonces, aparte de afuera hay un jardín, que hay unas cajas, y tú vas viendo y vas viendo la vida social que se hacía allí. Este es Cromford Mill, que después me enteré que lo habían bombardeado en la guerra y que lo habían rehecho de nuevo, pero de alguna manera yo creía que habían rehecho el interior. Aquí fue el primer lugar en el continente que hubo una fábrica de hilar. La primera fábrica de hilar fue en Derwent Valley, en Inglaterra, y que de alguna manera se inventaron, un señor que se llama Cromford, se inventó máquina de hilar. En el tejido, el hilado era el cuello de botella, porque lo hacían mujeres a mano, o lo hacían con la rueca, y esta máquina, junto a otro que se llama la Jenny, pues la Mulgeni, fueron dos tipos de procesos de hilar, y esto fue el que dio la gran empuje a la industrialización, porque los humanos lo primero que hacemos es comer, y cuando ya hemos comido es vestir, ¿no? Y esto produjo un hilo barato y en gran cantidad, y esto digamos, fomentó la creación de las industrias textiles, y fue uno de los motores, como os he dicho antes, de la industrialización. Euskirchen es la parte de arriba, es un molino, es una fábrica de lana, que la encontraron tal como estaban, y he visto el proceso varias veces de restauración, y es lo que los ingleses llaman una sleeping beauty, una bella durmiente, que la fábrica ha quedado un poco lo que ha pasado con la fábrica de Tárrega, de aparatos, una fábrica que vas y lo ves todo, ¿no? Y en este de aquí, en el de abajo, que es el de Solingen, es donde hacían los cuchillos y y tijeras. En Barcelona Pas del Pi veréis Solingen, un lugar que venden cuchillos. ¿Sí? Y este también es un lugar, este es muy interesante, porque ves la fábrica. Cuando dejaron la fábrica, unos cuantos obreros, al mañana siguiente ya formaba parte del museo. Bueno, ellos tienen, en este caso, allí, aparte de estos museos, en Renania, tienen el Museo de la Mina, tienen todos otros museos, ¿no? Digamos, tienen una gran cantidad de museos industriales, y han hecho la ruta de 300 kilómetros de la ruta industrial de Renania, que ves unos 300 lugares relacionados con la industrialización. Esto es otro tema que no lo he puesto aquí, hoy no lo quiero tratar, pero que también sería el caso de Derwent Valley, cómo se musealiza un paisaje, ¿no? Y cada uno de los elementos forman como una red de patrimonio industrial, que se podría considerar también como este perfil más no. El otro es el Westfalia Museo. El Westfalia Museo, cuando en los 80 avanzaba al de Renania, pero por ejemplo ahora, por buscarlo en internet, me ha costado mucho encontrarlo. Es otro lugar con 6 museos. Este sería el cristal, ya veis, fundición, y este sería el de ladrillo también.
Y ahora para veis otro museo, os lo enseñaba así en plan, que es el Museo de Essen, creado en una mina, y toda la parte verde y roja es lo que se considera parte museo y parte cultural, y fue la inauguración en el 2010, y este es la parte que es museística. Veis aquí, esta es una rampa que han hecho nueva, que se sube al museo para arriba,